9 dice así, a partir del versículo número 1, dice así: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había dicho, lo que había hecho a Jericó y Ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino eran seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros vinimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondiendo a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino a ir al encuentro de ellos, y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan los tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor, tu glorioso y divino nombre. Exaltamos tu presencia, Padre amado, en este lugar, Señor amado. Porque sabemos, Padre amado, que cuando hay personas, 2 o 3 por lo menos, que se reúnen, Dios mío, en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Ese compromiso los has mantenido fielmente a través del tiempo, y por este motivo nosotros sabemos que estás aquí, en nuestro medio. Y en este lugar, Padre amado, te rogamos, Padre Celestial, que mandes salvación y vida eterna, que toques, fortalezcas y bendigas en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Aleluya. Tu presencia en este lugar y a cada uno de los hermanos que han llegado. Dios mío, derrama de tu gracia, derrama de tu poder y derrama, Señor amado, de tu bendición, Señor eterno, en esta mañana. Señor, te exaltamos y te adoramos, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Este pasaje, hermanos, habla de alguna manera de la astucia para engañar. Astucia para engañar. La astucia no es algo que los hombres, digamos, le den poco valor. Generalmente los seres humanos le damos mucho valor a la astucia. Al astuto, aquel que sabe cómo posicionarse, cómo estar, cómo llevar a cabo ciertas cosas. Y a veces esta astucia es utilizada justamente para engañar, como dice aquí en este pasaje. Ya ahí la astucia cobra un tinte, digamos, negativo, porque no está bien engañar. No está bien llevar a cabo un engaño. Pero en esta ocasión vamos a darnos cuenta de
este engaño y por qué aquellas personas que deberían estar atentas a cualquier tipo de engaño no lo estuvieron. ¿Por qué no tuvieron en cuenta algunas cosas que lo hubiesen librado de esa situación de engaño? Entonces, mirando este sentido, vamos a ver en primer lugar a estas personas que astutamente dice que usaron la astucia para engañar. Y para ponernos en contexto, para poder entender por qué actuaron de esta manera, debemos decir que el pueblo de Dios, hace muchos siglos, milenios, Dios le dio lo que se conoce como la tierra prometida y tenía que conquistar este territorio. Las naciones, en aquellos tiempos, hermanos, esto era un modo común. El conquistar, se conquistaban unos a otros y allí aparecían varios imperios. Estuvo por tiempo el imperio babilónico, después más adelante estuvieron el imperio sirio y estuvieron otros imperios, también los griegos, y después estuvieron también el imperio romano, y siempre hubieron conquistas. Y Dios le había dado una porción de tierra al pueblo de Israel que lo habían perdido cuando se fueron a Egipto. Y ahora Dios quería que ellos volvieran a reconquistar esa tierra y volverla a tener. Para este motivo tenían que realizar varias acciones militares. Y ya habían conquistado dos pueblos fuertes. Uno se llamaba Jericó, que ya en algún momento lo hablamos, y otro era otro pueblo llamado Ahí. Entonces, dice que otros reyes formaron un gran ejército para pelear contra José y contra el pueblo de Dios, para que pudieran de alguna manera repeler la conquista que se estaba realizando en ese momento. Pero hubo otro pueblo llamado los Gabaonitas, del territorio de Gabaón. Dice que estas personas dijeron y utilizaron el viejo adagio que dice, bueno, si no puedes con ellos, mejor únete. Entonces, como dijeron, no, la cosa aquí viene muy difícil, la cosa aquí viene aparentemente dirigida del cielo, es Dios que está haciendo estas cosas y contra Dios no se puede uno meter. Ellos entendían que había una fuerza extraordinaria que había potenciado mucho a este pueblo de Israel, comandado por Josué, y entonces ellos dijeron, no vamos a poder con ellos, y la estrategia más importante para nosotros para poder preservar la vida es aliarnos con este pueblo. Ahora, ¿cómo hacemos para aliarnos? ¿De qué manera logramos que este pueblo nos adopte y haga un pacto con nosotros? Haga un compromiso con nosotros. ¿Cómo hacerlo? Entonces hicieron todo un montaje astutamente para presentarse a este pueblo y engañarlos. En primer lugar, en este montaje notamos que dice que usaron, una vestimenta que les hablaba al pueblo de Josué y los israelitas, hablaba acerca de que venían de muy lejos. Se pusieron ropa vieja, ropa muy gastada, calzado muy gastado. Su apariencia era de que venían de un territorio muy, pero muy lejano. Y se aparecieron, hicieron todo un montaje, montaron todo un escenario con lujos de detalles. La comida también que ellos traían, los útiles que ellos traían, todo parecía que era de que venían de un viaje muy largo. Se aprendieron al pie de la letra también un discurso para engañar al pueblo de Dios, para engañar al pueblo israelita. Y cuando llegó el momento, pusieron en marcha ese plan. Se presentaron en cierto momento ante Josué y le contaron y se mostraron y le dijeron cómo ellos venían y cómo su apariencia hablaba de que en realidad habían venido de tierras muy lejanas. El mandato de Dios era que no se podía hacer alianzas con personas de este territorio. Entonces, el argumento de ellos era que venían de tierras muy lejanas. Ahora, es interesante de cómo esta gente conocía el operar de Dios, conocía también lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel, pero no conocían a Dios.
Y pensaron que esta era la forma más inteligente de poder librar su propia vida y no ser muertos o no morir en batalla por un conflicto armado. Y para algunos, como en este caso, dice, prefiero estar en estado de esclavitud que muerto. Prefiero ser esclavo que muerto. Y en su momento, esta estrategia habla justamente, hermanos, del pensamiento del ser humano, de lo que está arraigado en el ser humano. Que muchas veces se parte de una mentira, muchas veces se parte de una estrategia, muchas veces se parte de una posición con el fin de engañar para lograr propósitos benéficos hacia la persona. Y aquí, hermanos, es cuando la cosa cobra sentido, porque en nuestros días este tipo de estrategias, este tipo de procederes, este tipo de filosofías, la vemos a diario. Personas que parten o tienen como origen una ideología basada en la mentira, basada en el fraude, basada en pensamientos solamente egoístas para lograr un beneficio personal, un beneficio propio. Y no voy a nombrar ninguna de las ideologías que hoy existen, pero usted podrá descubrirlas porque tienen como base esto. Muchas veces utilizan estadísticas engañosas, muchas veces utilizan posiciones personales, muchas veces hablan acerca de situaciones generalizándolas, pero lo que están persiguiendo es un bien personal. No el bien del otro, ni el bien de las otras personas, sino el satisfacer su idea personal. Ahora, ninguna cosa que parta del engaño, que parta, hermanos, o tenga origen en los intereses personales, en pos de negar los intereses de los demás, es algo correcto delante de los ojos de Dios. No lleva estas cosas por buen camino. Aún hay personas que pueden decir que conocen las Escrituras y en algunas ocasiones pueden utilizar hasta mensajes bíblicos o textos bíblicos sacados del contexto para explicar o decir algunas cosas, como muchas veces se habla acerca del amor de Dios, la tolerancia de Dios, se habla de el esfuerzo de Dios por conquistar al mundo, por darle salvación al mundo. Y esto está basado en el amor de Cristo y su entrega por la humanidad, pero no están dispuestos a decir que el ser humano necesita cambiar y necesita aferrarse al Señor. Entonces, estas ideologías tienen como planes y como origen el engaño, el engañar. Ahora, sé que a mucha gente no le gusta hablar a esto, pero ¿quién es el príncipe del engaño? ¿Quién es? El diablo. Nadie quiere hablar, digamos, dándole promoción al diablo. Nadie quiere hablar, digamos, de que el diablo está gobernando este mundo y que muchas de las circunstancias que hoy se viven son producto de esto. Déjeme decirle, por un tiempo el diablo tiene permitido hacer algunas cosas, entre ellas seducir a la gente al mal, seducir a las personas al engaño, seducir a las personas en buscar el bien personal y no el bien comunitario. Entonces, en este sentido es que se presenta esta posición de los gabaonitas para lograr su bien común. Ellos querían salvar la vida. Y dijeron, contra Dios no podemos. Si Dios ha determinado que esta gente conquiste esta tierra, ellos la van a conquistar porque Dios es poderoso. Pero no estaban dispuestos a entregar sus vidas al Señor y reconocerlo como Señor de sus vidas, sino que ellos estaban diciendo, bueno, vamos a ver cómo podemos zafar de esta situación. Y establecen este escenario aquí en las Escrituras. Ahora, nosotros en el plano espiritual o en el plano como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo podemos descubrir el engaño? ¿Cómo se puede saber acerca del engaño? ¿Cómo nosotros podemos distinguir cuando el origen de algún pensamiento o de alguna filosofía tiene como principio el engaño? ¿Cómo se puede hacer? Porque si no, todo el mundo estaría a merced del engaño. Pero Dios nos ha dado cosas a nosotros.
Dios le ha dado cosas a aquellos que creen en el Señor. Dios le ha dado oportunidades para cultivar la vida del cristiano, para que pueda descubrir lo que está mal, lo que está lejos de Dios, lo que no va con el Espíritu de Dios. Uno puede discernirlo, puede entenderlo, puede descubrirlo. Y Dios nos habla acerca de estas cosas. Por ejemplo, vamos a buscar Lucas capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, 8, aleluya. Vamos a buscar este pasaje que nos habla un poco acerca de este hecho fundamental. Lucas 16, 8. A ver si aparece allí. Lucas 16, 8, y dice así: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Está hablando de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, con referencia a aquellos que sí tienen a Cristo en su corazón. Y dice que en el proceder, en la relación personal de unos con otros, dice la Escritura, los que no tienen a Cristo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hay como una inclinación siempre a hacer lo humano, porque el espíritu del hombre natural, aquel que no ha conocido a Dios, siempre está abierto, siempre está dispuesto a adoptar alguna acción o filosofía o conducta que tiene que ver con satisfacerse personalmente. Y entonces puede llegar rápidamente a estas conductas engañosas. Vamos a buscar otro pasaje, Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burlas de él. Ese versículo que le leí no era. Ahora le voy a decir el que era. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. ¿Lo tiene? Dice aquí: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Amén. Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Dos cualidades, dice la Escritura, que debemos cultivar en nuestra vida para poder distinguir o discernir cuando uno está cursando o está pasando por alguna situación donde aparentemente hay allí un juicio de una práctica equivocada delante del Señor. Dice la Escritura de que debemos ser sencillos como paloma. Debemos tener prudencia como la serpiente. Dos cualidades importantes. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones que involucran a veces a grupos, a personas o a nuestra familia, debemos cultivar estas dos. Prudencia. Amén. No sea tan rápido a tomar decisiones. No tome decisiones rápidamente, no tome decisiones sin sentarse y meditarlas por un momento. No tome decisiones en forma arrebatada o a veces basado en la necesidad o basado en la preocupación. No tome decisiones de ese tipo, sino que con sencillez de pensamiento. Amén. Hay veces, hermanos, que los pensamientos se vuelven complicados en nuestra vida, porque hay muchas aristas a nuestro alrededor y muchas cosas, y a veces pensamos determinadas cosas y esto involucra estas acciones y esto involucra otras cosas, y el pensamiento se vuelve intrincado y complicado.
Como hoy día. Hoy el pensamiento, hermanos, se vuelve muy complicado. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarme? ¿Cómo conducirme en la vida? ¿Qué tengo que hacer con respecto a las circunstancias de hoy? ¿Qué debo de hacer? Y el pensamiento, hermanos, se ha vuelto intrincado, se ha vuelto complicado, ya no se sabe bien en cuál. Entonces, tiene que volver a la simpleza, a la sencillez de la acción. Lo importante. Amén. Y cuando nosotros debemos, como hijos de Dios, volver a esa sencillez, tenemos que darnos cuenta de algo que este pueblo no hizo y que está aquí estampado en la Escritura, en el versículo número 14. Este pueblo no fue prudente a la hora de tomar la decisión, la tomó rápidamente, no evaluó nada. Este pueblo vio algunas ventajas y creyó que esas ventajas lo iban a ayudar y entonces se aprovecharon de las circunstancias de ese momento y tomaron la decisión prematuramente cuando debían de haber analizado la cosa, haberla consultado. Dice aquí versículo 14 del capítulo 9 de Josué. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. Hicieron dos cosas erradas, equivocadas. Se aprovecharon de las circunstancias y tomaron, dice, de las provisiones de ellos. Porque veían que había una ventaja allí, una ventaja inmediata. Estaban en un periodo de guerra y dijeron, bueno, todo sirve como provisiones. Pero ¿cuáles eran las provisiones que esta gente traía? ¿Cuál eran? Pan viejo. ¿Se imagina si el pan estaba viejo, lo demás cómo estaría? Tomaron de esas provisiones. La vestimenta, no tenían vestimenta de ningún tipo porque dice que las que tenían puestas eran muy viejas. Pero el pueblo de Israel vio en eso una ventaja. El dirigente de turno en ese momento, que era Josué, vio en esto una ventaja. Y a veces, hermanos, en nuestro diario vivir se presentan ciertos escenarios que aparentemente pueden ser ventajosos, pero que en sí no traen ninguna ventaja. Pueden ser muy ventajosos, parece ser que lo vamos a resolver rápidamente y que vamos a tener un beneficio. Pero en realidad después nos damos cuenta, hermanos, que no había ninguna ventaja en ello. Que lo que iban a recibir era pan mojoso y ropa sucia y vieja. Pero dice, hay una segunda situación muy importante que no tomaron en cuenta y fue consultar a Dios. Consultar a Dios. Las decisiones, hermanos, que debemos tomar en nuestra vida tienen que estar en consulta con el Señor. Y déjeme decirle por qué. Porque Dios ve más lejos que nosotros. Porque Dios ve la historia completa, la pasada, la presente y la futura. Porque Dios tiene una información mucho más grande que nosotros por causa de ser el Todopoderoso. Nuestra información, hermanos, es escasa. Y mucho más cuando está basada en un engaño. Y mucho más, hermanos, cuando hay personas hábiles que nos presentan esa información, hermanos, con mucha elocuencia. Y podemos aparentemente allí ser engañados en que vamos a sacar un beneficio, pero en realidad no hay ningún beneficio en ello. A largo plazo no hay beneficio ninguno. Será un problema más adelante, pero no lo podemos ver. Ahora, usted dice, ¿Dios puede librarnos de estas cosas? ¿Dios puede alertarnos? Hermanos, en las Escrituras, y esto es un tema aparte, pero en las Escrituras existen, hermanos, los dones espirituales. Y entre ellos está, hermanos, el don, el regalo de Dios, que discierne los espíritus. Amén. ¿Sabe lo que es el espíritu? Es la intención que hay detrás de lo que vemos.
Es como cuando alguna vez se dicta una ley y apareció el padre de la ley y lo escribió, y hay otros que están interpretándolo mal a la ley y están diciendo, no, ese no fue el espíritu con que se escribió. El espíritu con que se escribió es otro. Y allí aparece el padre de la ley y explica el espíritu, la intención, lo que está detrás de lo que vemos. Y Dios dice, hermanos, que Él nos otorga a aquellos que seguimos al Señor la capacidad de discernir los espíritus, es decir, ver las intenciones que hay detrás de la conducta que vemos, amén, delante nuestro. Y esto, hermanos, es algo muy, pero muy importante para moverse en nuestros días. Por supuesto, hermanos, que uno no adquiere estas cosas de la noche a la mañana. Hay que ser un ávido estudioso de la Escritura, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, tenemos que anhelar que el Señor llene su presencia en nuestra vida. Tenemos que anhelar cultivar una relación permanente y duradera con el Señor para que Dios nos pueda mostrar. Cuando oramos por algunas decisiones, ¿qué es la mejor decisión que podemos tomar? Dios nos puede mostrar. Podemos ver con los ojos de Dios un poco más allá. Esto no significa, hermano, ni estoy hablando de un estado de locura con referencia de que usted se va a volver un vidente ni nada por el estilo. Pero es cierto, hermanos, que a veces cuando descubrimos algunas intenciones y decimos, ahora sí me cierra el asunto. Ahora sí lo entiendo, ahora sí me cierra, porque no entendía muy bien por qué venían estas cosas, pero ahora que descubro la intención me doy cuenta. A Josué le llevó 3 días descubrir la intención de los gabanitas. 3 días. Versículo 22 del capítulo 9. Dice, y llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Dice, ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua por la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, sus siervos, que os había de dar todas las tierras y que habían de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas y a causa de vosotros hicimos esto. Les explica, amén, después de 3 días, les llevó tiempo a Josué descubrir las intenciones, pero al fin las descubrió. Pero había tomado una decisión, hermanos, que era irrevocable, porque cuando un juramento se hace delante de la presencia del Señor, hermanos, debería ser irrevocable. El juramento fue que ellos tomarían a esta nación como una nación aliada y se transformarían en colaboradores de ellos. Y su labor sería, dice, ser aguateros y leñadores para la congregación. Era un área importante del pueblo de Dios. Manejaban el agua y manejaban la leña. El agua es vital para la vida y la leña era el combustible que tenían para que este pueblo se viviera. Y ellos establecieron una alianza, y una vez que se establece una alianza delante de Dios, hermanos, es irrevocable. Y le explico por qué. Porque usted está involucrando a Dios en el asunto. Y cuando involucramos a Dios, hermanos, ante cualquier decisión que tomamos, no podemos andar diciendo, hoy Dios me dijo una cosa, mañana Dios me dijo otra. Es como a veces vienen algunos muchachos y dicen, ¿sabe, pastor? Dios nos habló y yo voy a entrar en un noviazgo con fulana de tal porque Dios me habló de que esta es la voluntad de Dios. Después el noviazgo no prospera. Y vemos al mismo muchacho con otra novia y le decimos, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que esto, y ahora sí Dios te dijo lo correcto, porque la primera vez se equivocó.
y no se sabe qué decir. Estoy diciendo un ejemplo tonto, pero muchas veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo. Y lo que hacemos es no llevar adelante lo que Dios me dijo y trae como consecuencia posterior decir que Dios en realidad no nos dijo lo que nosotros creímos que Él nos había dicho. Entonces, cuando nosotros involucramos a Dios, tenemos que saber que realmente escuchamos a Dios. Y si escuchamos a Dios, debemos llevar adelante el compromiso asumido. Si no, no diga que Dios le habló. No diga que el Señor, hermanos, tocó su corazón y que lo impulsó a hacer tal cosa. Porque si no, lo que estamos haciendo es decir que Dios es mentiroso. Un día dice una cosa, mañana dice otra. Y nuestro Dios no es así. Lo que pasa es que a veces nuestras decisiones se toman, hermanos, con la aceleración que a veces nos perjudica. Tomamos a veces basado en las circunstancias, basado en los privilegios, basado en los beneficios que puedo obtener y no basado en la voluntad de Dios. Y termina siendo una decisión, hermanos, mucho más influenciada por nuestros intereses que por los intereses de Dios. Y esto, hermanos, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque recuerde, Dios ve mucho más allá que lo que vemos nosotros. Este pueblo, hermanos, tuvo que acarrear con el peso de esta nación por el resto de la eternidad. Esta nación nunca se convirtió a Dios. ¿Y qué fue lo que tuvieron? Tuvieron enemigos en su propia comunidad. Y van a ver en muchas ocasiones donde el pueblo gabaonita perjudicó al pueblo de Israel, producto de aquella decisión que se tomó siglos anteriores y que no se pudo quebrar porque fue un convenio, fue un pacto delante de Dios. Y cuando tomamos resoluciones delante de Dios, deben ser pactos inquebrantables. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta nación, hermanos, encontró lo que quería a través del engaño. Encontró la solución para sus problemas. Esta nación al final guardó y preservó su vida y fue cuidado por un pueblo con mayores beneficios, porque era un pueblo que seguía los pasos del Señor. Este pueblo aprendió la lección que no se pueden tomar decisiones apresuradas, que hay que ser prudente, que hay que ser sencillo, de que hay que entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nuestros deseos, nuestros pensamientos a veces no están alineados con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es decir, siempre trae buenos resultados. Cuando nosotros abrazamos la voluntad de Dios y vivimos según la voluntad de Dios, hermanos, siempre trae buenos resultados. Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones basados en nuestros intereses, en nuestros deseos, en nuestra forma de pensar, en lo que queremos para nuestra vida, no siempre nos da buenos resultados. Entonces, este pasaje nos enseña, hermanos, que la astucia malintencionada tiene que ser descubierta para que nosotros podamos ver la voluntad de Dios. Para descubrir esa mala intención o ese mal espíritu, hay que ponerse en consulta con Dios. Para ponerse en consulta con Dios debemos orar, buscar al Señor, esperar un tiempo moderado para analizar la situación, para entender lo que está pasando, cuál es el espíritu, para que Dios nos hable, para que nosotros podamos escuchar a Dios. Porque esto que estoy diciendo, hermano, no es una cosa hipotética o etérea. Lo que estoy diciendo hoy, hermanos, es una realidad. Dios nos habla y Dios transmite su voluntad para que nosotros podamos tener buenos resultados en nuestras vidas. Buenos resultados en nuestras vidas. Así que en tal sentido nosotros debemos de cultivar, hermanos, esa capacidad de descubrir los espíritus, las intenciones
con que vienen ciertas propuestas a nuestras vidas. A ver si eso nos va a ayudar o no nos va a ayudar. No quiere decir que usted, hermano, se vuelva una persona indecisa y no sepa qué asumir, sino que se tome el tiempo para escuchar al Señor. Amén. Para hablar con el Señor, para ponerlo en oración, para meditar en ello. Amén. El pasaje que leímos de Lucas 16:8, que ahora sí vendría en este lugar, dice que cuando alguien va a construir algo, primero se sienta a pensar si tiene los recursos o no. No sea cosa que arranque a construir por la mitad del camino se quede sin recursos para el proyecto. Amén. El quedarse sin recursos, hermanos, tiene que ver con muchas cosas. En el plano espiritual tiene que ver con la fe, con la obediencia de Dios. Tiene que ver, hermanos, con que cuánto nosotros esperamos del Señor, cuánto queremos que Dios bendiga nuestra vida, cómo nosotros nos resolvemos para transitar en el Señor y pedir que Dios nos bendiga en nuestras actividades. Amén. En tal sentido nosotros debemos saber, debemos entender qué es lo que Dios hace y espera por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Este mundo, hermanos, permanentemente se presenta con intenciones equivocadas y erróneas, porque la mayoría de ellas están basadas en intereses personales, no en intereses colectivos. Aunque a veces se diga, hermanos, que el interés comunitario, en realidad no existe tal cosa. Existe el interés personal. Nosotros debemos saber leer esas señales. Amén. Para conocer cuál es el verdadero espíritu y pedir al Señor que nos ilumine para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Amén. Esta escritura usted puede ampliarla más adelante y va a ver que este pueblo le trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Y el problema nace en una mala decisión. Ojalá que usted sea libre de malas decisiones. Amén. Ojalá que usted pueda experimentar buenas decisiones delante del Señor. Que pueda cultivar esa relación íntima con Dios, que le hable para que pueda conocer la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice, una vez más repito, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces parece que no lo vemos. A veces parece que no lo podemos entender. Pero al final nos damos cuenta que es agradable y perfecta. Quizás a veces necesitamos pasar por un periodo, a veces de incertidumbre, de inseguridad, pero si tenemos al Señor a nuestro lado, Él nos dará firmeza para seguir adelante en el nombre del Señor. Pero la resolución final será que tendremos buenos resultados para nuestra vida. La astucia no es buena. Esa inteligencia carnal, esa inteligencia, hermano, que tiene que ver con el estado humanista de las personas no es buena. Esa viveza criolla de la cual nosotros conocemos no es buena. Es desleal. Está pensada, hermanos, solamente para autobeneficiarse. No está pensada en los demás. Entonces nosotros debemos pensar en ayudar, en colaborar. Y para ello debemos estar en consulta con el Dios de los cielos. Amén. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos un momento para orar, para buscar de la presencia del Señor. Señor amado, aleluya, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Padre amado, en el nombre de Cristo, que cuando tu palabra es anunciada, predicada, Dios mío, transmitida en el nombre de Jesús, tú mandas a ese lugar salvación y vida eterna, lo que significa que las personas tienen oportunidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, de aferrarse a ti, Señor eterno, aleluya, para que tú le des salvación, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Mientras todos estamos orando en esta hora, Padre Santo, mientras todos estamos clamando en esta hora, Señor eterno, si existe alguna persona en ese lugar que necesita salvación para su alma, que necesita en esta hora, en el nombre de Jesús, recibir a Cristo en su corazón. Esto es lo que nos enseña en tu palabra, Señor amado. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Así que los que los recibimos,
lo que creemos en su nombre, nos transformamos en hijos de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona en esta hora, Señor eterno, aleluya, que necesita salvación, que necesita, Padre amado, aleluya, que tú le llenes con tu gracia, le pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que levante su mano y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos, mientras todo el mundo está con los ojos cerrados. Vamos a orar juntos, yo desde aquí y usted desde su banco. Vamos a orar para que usted reciba a Cristo en esta hora, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor amado, aleluya, tú que eres poderoso, Padre Santo, tú que eres glorioso, Padre Celestial, habla a nuestros corazones, habla a nuestro ser, habla, Señor amado, a nuestra vida, Señor eterno, en el nombre de Jesús, y danos esa oportunidad maravillosa, Señor eterno, aleluya, de buscar de la gracia y del poder del cielo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona en esta hora, aleluya, que necesita reconciliarse con el Señor, levante su mano, vamos a orar, vamos a buscar de la presencia de Dios, vamos a clamar en el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios es poderoso, Dios es glorioso, Dios es eterno, aleluya, y en tal sentido es que buscamos, Dios mío, de la gracia y del poder del cielo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito eres.